Bueno chicos, pues os traigo un Teachbox sobre un oro 1, ¿vale? En este Teachbox pasa algo curioso, que es que hay una FK a mitad de la partida. He decidido hacerle coaching porque me parece que es una situación muy representativa de lo que nos pasa a muchos en las partidas competitivas. Entonces lo he enfocado mucho a cómo jugaría yo con un tío AFK, ¿vale? O sea, qué movimientos intentaría hacer. Las partidas no se tienen que jugar igual cuando tienes desventaja en el marcador, y eso es lo que he intentado un poco representar, evidentemente siempre dentro de lo que esté al alcance del propio jugador. Además he añadido que al final del vídeo hago como un feedback general de qué creo que debe mejorar el jugador al que hago coaching, ¿vale? Y qué creo que, es decir, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles, ¿vale? Luego también otro orden de cosas: si queréis que os haga coaching, ya sabéis que pido que seáis subs de mi canal de Twitch, que streameo todos los días, que es Hitbox King. Y también por otro lado quiero celebrar que vamos a llegar a los 10.000 subs, y cuando lleguemos a los 10.000 subs seguramente haga un sorteito en Twitch, y también voy a subir aquí en YouTube un vídeo con la primera dinámica de aim, o cómo mejorar tu puntería, ¿no? Consejos bastante importantes de cara a que mejoréis vuestro aim y os comportáis en mejores aimers, ¿vale? Y nada chicos, os dejo con el vídeo. Pues vamos a ver la demo de Nunk87 que me envía para jugar Cypher Oro 1. Ha hecho bien porque ya la ronda de pick ha sido el último en piquear. Ha esperado un poco a ver cómo andaba el resto del equipo y después ha elegido él. Eso le honra. A jugar Nasten con doble centinela. Para una ranked no lo veo mal. En competitivo ya es otro cantar. Pero bueno, estos son rankeds y siempre el coaching se va a enfocar en ganar las competitivas, no lo que se haga en rankeds, ¿vale? Entonces todas las decisiones que... De hecho, todas las decisiones que voy a ir comentando serán en general decisiones que voy a ir andando con vosotros de cara a mejorar. Porque si le dijera a posteriori, evidentemente a posteriori es más fácil. Y vamos, es como si lo hubiera en tiempo real con el jugador. El Cubrena, bien, no tiene nadie cubriendo con él. Tiene dos cables, los coloca para alertarse de corta, y parece ser que lo va a reposicionar en punto, vale, que es como un poquito diagonal, que es más difícil de mover. Muy bien, muy bien. Este es más difícil de romper que el otro, ¿vale? Porque obliga a sacarle más el cuerpo al que intenta romper el cable, ¿no? Así que buena corrección. Esa cámara sobraba. Yo lo habría timeado un poquito, ¿vale? Porque es verdad que te he dado la información de que hay alguien ahí, pero se suele hacer bastante contact, y más en rankeds. Vale. Te han roto el wire. Te han roto el wire con la explosiva de Sova. No pasa nada, ¿vale? Porque en estos rangos yo la verdad es que sigo viendo bien que lo haga. De hecho, que te sepas que te lo han roto básicamente porque tu compañero ha asomado. El error es de tu compañero y a lo mejor le habías dicho que no asomara, pero no pasa nada. En estos rangos lo entiendo. Vale, doble smoke, van a ejecutar aquí. Tienes que avisar a tus compañeros de que vienen ya. No me parece mal que... Esto es sobre rotar, evidentemente, pero bueno, en estos rangos tampoco veo mal que sobre rotéis. No hacemos ruido, ¿veis? Al menos hay uno, no sabemos cuántos va a haber. Estaría bien que le dijeras a tus compañeros que no asomarais. ¿Por qué es bueno decirle a tus compañeros que no asoméis? Por la sencilla razón de que estáis todos ahí. Entonces decirles, oye, no asoméis, porque igual no se lo esperan. En cambio, si os ven es más probable que se vayan. Pero vamos, que se van a casar con esto y van a entrar. Don't pick. Bien, eso creo que es... es que creo que a ti no se te oye el micrófono. Creo que me lo avisaste, que no se te oye el micrófono. Que voy a entender. Bien puesta la cámara, les pingueas. Muy bien, asomado, Nunk. Rompe la flecha, bueno, o la evitas. También me vale esta solución. Y parece ser que se está yendo la otra, ¿no? Vale, intentas coger la bomba. Habría que hacer una limpiada aquí, igual, una limpiada rápida, para saber si van a coger información o no. Puedes hacerla. Asomas un poco el hocico, que imagino que lo vas a hacer. Asómalo. ¿Ves? Están en la otra ya. Habría que haberlo hecho un poco antes para apremiar esos segundos más de... Ahora hay que decirle que jugáis juntos. No sé si lo estás diciendo, ¿no? Vale, parece ser que no se te oye el micrófono. O que Ah, no, wait. Aquí... Pues no, si tienes micrófono, te habéis hablado hace mucho antes. Mucho antes. Solo queda un jugador. Habéis jugado muy solos. Ahí tienes que jugar los dos. Verá que se lo has avisado. Pero síguele el ritmo. Si ves que no te contesta y no te hace caso. Y además este tío está hablando todo el rato. Con lo cual, ahí lo que me ha faltado un poquito es el hablar más. Nunca. Pero no pasa nada. Tienes que hablar más, sobre todo siendo Cypher. Es el que más información tiene que dar por ronda. Aunque en este caso, teniendo a Killjoy, vamos a ver cómo colocar los cables. Vale. Este cable te lo han roto.
Pero bueno, no importa, porque te lo han roto accidentalmente y veo bien que lo coloques. Ya os digo, hablamos de estos rangos. La cámara al principio No me te la han vuelto a romper rápido. Da el call de que vienen. ¿Por qué no estás dando el call de que vienen? Prisión activada. Sabes que posiblemente te pueden ir con armas porque han plantado la bomba. Vas a jugarle en backside, bien. Da información a tus compañeros. Prisión activada. Activas una. Bien. Acabo de Tenéis una rotación muy precoz. Veo a un enemigo. Y está bien hacer una rotación precoz en estos rangos, más adelante ni de coña, pero siempre que luego no disparéis todos al humo, porque les estáis invitando a irse. ¿Veis cómo ya se empieza a ir Fénix? Porque si empezáis a disparar todos al humo y a espotear al humo, la rotación precoz se va a la mierda. Los compañeros están de pinito, esto es una jungla, la verdad. Pero bueno, voy a intentar cosas que tú puedes mejorar. No voy a poder controlar a tus compañeros, así que lo que yo haría, ¿vale? Si fueras tú. Me jugaría a intentar limpiarlo al timing con Fénix. Así que por lo que estás haciendo, bien. Limpia. Ya la Almidia tiene que estar ahí. Quedan 30 segundos. Bien, vale, a las giras. Muy bien, timeado, secuencial. Uno, otro. Vale, bien, está perfecto. Veo que te falta mucha comunicación. El crosshair placement, vamos a hablar del crosshair placement. No me da la sensación de que vayas mirando al suelo. Aquí no importa que vayas mirando al suelo. Es respawn, no hay ningún peligro. Pero vamos a ver cuando te entran porque no me he fijado. Si no me ha saltado la alarma, bien comprado a tus compañeros. Ahora deberías estar mirando si han comprado o no han comprado. Y no estás mirando ni en el tabulador, creo, si han comprado o no han comprado. Esto va por Vale. Ya está repitiendo cables, ¿vale? Y eso ya me chirría. Sobre todo, le estás dejando el cable a... Vale, al menos has cambiado la cámara. Vale. Vale, mejor. Vale, bien. A ver, bien. Pero eso es, yo prefiero que hagas algo. Me mola más. Me mola más que hagas esto. Que cojas información. Eso te delata. prisión activada. Imagino que lo haces para darle el call y generar, o sea, para generar ruido y generar rotación. Pero no sé hasta qué punto es, la verdad, eso en estos rangos aceptable. Os gusta hacerlo de la rotación, ¿no? En estos rangos, por lo que veo. Se están quejando de lag. Ese cable lo has quitado de corta. Dicen que es B. Pero en cambio estáis todos más posicionados para medio que para B. Prisión activada. Vale, entra, tienes que entrar. Fénix está contigo, tienes que entrar. Bien. Fénix está loco. Pero si está loco es su problema. Vale, ese no es buen ángulo para un Spectre, ¿vale? No es buen ángulo para un Spectre. No sé si antes forzar o no. Si te está enfrentando a Vandal, es muerte segura. La flecha... Bien. Quedan 30 segundos. Ahora estás... No tienes un personaje con capacidad evasiva. Estás en un mal ángulo. Estás en un muy mal ángulo con la Spectre. Ahí no te puedes posicionar con la Spectre. Tienes que tener huida siempre. Vale, ¿ves? Es lo que te digo. ¿Has visto cómo te perjudica? Esta gente se les acaba el tiempo y no entra. No entiendo nada. Se acaban de dar cuenta ahora. Esto es un off-angle, ¿vale? Está bien. El posicionamiento de la mira no está del todo mal, pero tampoco es una pasada, ¿vale? Y luego el aim, pues... vas más a darle que a apuntarle a la cabeza. Pero tampoco pasa nada en estos rangos, lo entiendo, ¿vale? O sea, está bien. Lo que me choca un poquito, que me ha chocado, que yo corregiría es, primero, patrones de cable los estás repitiendo todas las rondas. Y estos ya te los han visto, al menos los de este que intentas colocar ahora. Bueno, al menos lo colocas bajo. Vale, si lo colocas bajo tienes que darte cerca, porque lo van a saltar y tienes que oírlo, ¿vale? El cable bajo se puede esquivar, pero el counter es que tienen que saltar y se oye el POG. Y ahí es cuando tienes que saltar. La cámara no sé dónde la vas a colocar. Yo no la colocaba ahí. Muévela de vez en cuando por punto. Es que a veces te interesa más. Claro. Actívalo, actívalo. Vale, bien. Tenías balas de sobra. Yo habría hecho un contact recargando, pero bueno. Prisión activada. Vale, va a entrar para conseguir información. Champ colado por Garden. Vale. Vale. Seguimos. Estás puseando para coger información por corta. Deduzco. No está del todo mal.
Tus compañeros están muriendo. Sigo viendo una carencia de información terrible. No creo que sea una disculpa a los rangos. Ese pixel es muy malo, ¿vale? Recordar que los smokes en este juego son muy traicioneros. O sea, esta posición que has tenido aquí de asomar así al humo, nunca lo puedes asomar por perspectiva, ¿vale? El estar cerca de un objeto en el Valorant te perjudica a ti porque el de lejos te ve con bastante más claridad que tú estando cerca de una pared. Eso en el próximo vídeo, que por cierto, quiero anunciaros que lo hago así como anuncio de Strangis de mitad de vídeo, dentro de... Con los 10.000 suscriptores voy a celebrarlo con un vídeo de entrenamiento y consejos sobre AIM. Para vosotros. Entonces, ahí una de las cosas que os voy a enseñar es eso, ¿vale? Os explicaré 10 conceptos básicos de Line que tenéis que dominar perfectamente, o al menos saber para qué sirven y cómo se utilizan, y para que os sacáis en vuestro provecho, ¿vale? Vamos a seguir con la ronda, la ganáis, bien, 4-0. Vamos a ver qué compras. Bien. A ver, fíjate la economía del rival. Vale, te estás fijando que tienen armas, ¿no? No sé si lo estás... ¿Sabes que tienen armas? Vale, bien, él compra a tu compañero. Eso va por allá. Vale. Yo, la verdad, es que en estos rangos, yendo ahora mismo 4-0, yo no probaría nada porque estáis ganando. Mira, mejor, esto me gusta más, ¿ves? Ya te has dado cuenta que esa cámara no es a lo mejor tan útil. Es contraproducente porque fíjate lo que estás consiguiendo aquí. O sea, él está con un operator y tú también estás con una cámara. Tú no estás consiguiendo nada con esta cámara realmente, si él está el tío aquí. Entonces esta cámara... De hecho, ahora sí que podrías con este pibe tirar la cámara aquí para saber si el operator puede rotar. ¿Te das cuenta la diferencia? Ahora que el pibe está aquí, ahí sí puedes colocarla. Pero si el tío no está aquí, pues ahí sí tiene sentido que la coloques dentro. ¿Entiendes? Porque si te la rompen, la información que te está dando es que el tío ya está aquí. Pero si tú te la pones aquí, la información que... O sea, si tú la pones como lo estás poniendo, te da la información de que está aquí el tío. Pero es que esto es prácticamente zona de respawn. Entonces, bueno, esto así sería más bien así, ¿vale? Pero claro, no te da la misma información. Que haya un tío aquí no te está diciendo que vayan a acabar A. En cambio, que haya un tío aquí sí que te da más información de que quieran acabar A. ¿Entiendes la diferencia? Entonces la cámara, esta cámara de atrás, bien respecto a antes para cambiar de ritmo, pero ahora justo que está el Omen aquí con un operator, no te sirve. Porque, coño, en el momento en el que vea la cámara, también tu Omen te está diciendo si hay gente o no. Pues no tiene mucho sentido, la verdad. Estas cosas son las que os tenéis que ir dando cuenta vosotros mismos a medida que juguéis. Has flipado con la flecha, no pasa nada. Hasta he flipado yo. Vale, bien. Vale. Sinceramente, yo... No está mal, pero yo habría matado a este primero, ¿vale? Yo le habría matado a este primero. Tienes más cerca y es más fácil. Siempre tienes que pensar por tiempo de reacción. Tienes que darle matar primero al que más probable es que te mate él. Este tío desde tan cerca es más probable que se dé la vuelta a un flick y te mate que el hecho de que le mates tú. Y además es un kill más seguro para ti. Imagínate que disparas a este y este se vuelta y te mata. Entonces, este debería haber sido el primero al que hubieses matado y luego intentar este. Posiblemente a este a lo mejor no lo habrías matado, pero habría sido una situación mejor porque este es más difícil que luego te haga el refrag que este. En cambio, el hecho de que hayas matado a este, la verdad ha sido un buen tiroteo, pero la decisión no ha sido la adecuada. Y te ha salido bien, ojo, te lo digo a primeras. Pero muy bien. O sea, muy bien la ejecución. La decisión, en mi opinión, no está bien tomada. Era más inminente el primer kill, el que te he dicho. Las decisiones de a quién disparo primero las iré repitiendo mucho en el canal y haré un vídeo sobre clutch y este tipo de decisiones para que las mecanicéis y lo tengáis muy claro. Pero el ratio de supervivencia vuestro de un duelo tiene que priorizar por encima de todo y sobre todo asegurar el kill. Lo importante es, si vas a asomar y sabes que vas a morir, tienes que priorizar el kill, con lo cual lo que más cerca esté. Lo que tengáis más seguro el disparo. Aunque te digo, te ha salido bien. Te ha salido muy bien y ha sido fantástico el spray transfer que has hecho. Eso se llama spray transfer, ¿vale? Te le tiran ultimate. Has tirado la cámara tiene ahora algo más de sentido, ¿ves? Muy bien. Vale, activas la prisión. Muévete, ponte cerca si quieres. Puedes jugar un poco con eso. No te quedes quieta mientras disparas el smoke, porque ellos ven las balas y incluso en estos rangos te digo yo que te pueden devolver la manguera de donde vienen las balas y te da una mocha que va. Entonces disparas y te mueves, todo el rato así, ¿vale? Más o menos bien timeadas las jaulas, aunque podrías tirarlas también antes, pero bueno. Rompes bien la cámara posicionada. Sé exactamente dónde estás. Te están espoteando ahora, te van a atravesar, como no te muevas de ahí.
la flecha te va a dar. Te está dando la flecha, ¿no? Sí, te está dando la flecha, ¿ves? Te has dormido. Te has dormido nunca. Estaba claro. Primero que te estás spoteando el... Lo que pasa es que ellos te están haciendo la del mono. Te has spoteado el ultimate. Ahí te tienes que mover antes de que te dé el tick del ultimate de Cypher. Y luego encima la flecha, que también la has visto venir. Y esta caja que sepas que atraviesa muchísimo. Es decir, gente buena o incluso oros con luces te habrían matado. De hecho, te han quitado vida. Hables con mi tableta. De hecho, solo había dos tíos aquí, este y el otro. Solo queda un jugador. No, había tres. Y el Soba. Y te han plantado la otra. Vale, ya debes estar dando cuenta. Y se han dado cuenta el enemigo seguramente. Bueno, aunque en estos rangos ya no sé si se habrán dado cuenta o no. Pero tú por dentro debes pensar que... Yo lo que me doy cuenta es que habéis leído muy bien dónde iban a acabar. Porque son más leíbles que un mono. Pero por el contrario... ahora mismo que han hecho un contact de mapa, es decir, que han entrado 3 por aquí y otros por aquí y han guarreado un poco en medio, lo que está sucediendo es que creo que van a saberos cómo atacar ahora y se os va a complicar un poco el partido, pero ni idea, a lo mejor no, a lo mejor le metéis un 13-1, de hecho no sé cuánto, bueno, creo que se complica porque mira el vídeo. Entonces, yo lo que creo sinceramente es que ya empezaría a no sobre-rotar, ¿vale? Porque creo que saben que al atacar el tirón no les va a ir bien. Ahora que ellos están cambiando el ritmo y no están atacando en pelotón, yo lo que intentaría hacer es pusear un poco el extremo, ¿vale? Si te notas con confianza. Yo creo que te ves con confianza porque te he visto repartir buenas ñoñas. Ahora, por ejemplo, sí que habría puesto yo la cámara delante. ¿Sabes? ¿Veis cómo están jugando más al contact? Están jugando uno aquí, otro más. El radar tienes que ampliarlo siempre. Un consejo que te doy, amplíalo para ver todo el radar de una, ¿vale? Ponerlo así. Yo lo tengo así en mis Smurf y demás, pero no es lo correcto, ¿vale? Viene por default, pero tienes que ponerlo siempre que veas todo para entender todo lo que pasa en el mapa, ¿vale? Es un error tenerlo así. No os fiéis de cómo lo tengo yo, porque tengo muchas cuentas, voy alternando y no cambio nunca la configuración de todas. De hecho, me veréis con mirillas distintas y todo. Pero en la que compito, o en la que competía más bien, siempre radar tocho, ¿vale? Grande, que se vea todo el mapa. Esto es una cagada. Te pierdes un montón. Es como ir con ojeras. O sea, ir con lo desde caballo, que ves solo lo de enfrente. Pues esto es igual. Es un error, ¿eh? Vale, kill de tu compañero. Ahora, yo estos movimientos intentaría ahorrármelos, ¿vale? Porque ahí te puede sorprender a alguien. Son dos. Y no tienes información segura de que... Igual te estaba guarreando como te ha guarreado antes Soba. Vale, os estáis moviendo. Te sigo sigo viendo que no hablas. Ya me explicarás esto si es porque no hablas porque eres tímido o porque realmente no te gusta hablar. Porque una vez sí que te he visto hablar y te he oído. Vale, bien. El control del recoil ha estado bien. Para el rango que tienes está bien. El control del recoil, bien. Rompe la flecha, un poquito más rápido de reflejos. Vale, bien. Vale, lo que veo es que tiendes más a hacer mangueras que a hacer disparos. No está mal, porque aseguras más el kill. Yo la verdad es que cuando os veáis con confianzas para pegar balita a balita y más balas de 3 y más rápido, guay, pero mientras tanto, lo de manguerear no lo veo del todo mal. Puedo ayudar. Sí tienes micrófono, no me engañas, ¿eh? Te están diciendo que si tu Vandal es Prime, que se la dejes. Él quiere tu Vandal. No, eso no. Eso es lo que quiere. Te está pidiendo una, ¿no? No le vas a dar ni el agua, ¿no? Ni de beber en el desierto le darías tú. Está bien eso. Vale, colocas la cámara. Vale, te la han roto. Sabes que viene gente. Uno al menos. Están cogiéndote el orbe. Te han roto el cable. No vuelvas a poner ya ese cable. Ya sabes lo del cable. No lo vuelvas a poner. A partir de ahora aquí ya sería un error, ¿vale? Ponerlo. Se lo han comido 2 veces, pero ya a partir de ahora te están rompiendo. Si te vuelvo a poner un cable ahí, ya sé que no estás aprendiendo del error. Tienes que empezar a ponerlos ahora por el bomb site, ¿vale? Vale, hay gente. Ha spoteado. Fíjate en tu Omen que te está pusheando la zona. Lo está haciendo bien, ¿eh? Está cerrando mapa. Un poquito solo, en plan Bruce Lee. Pero no está mal. Esa flecha, la verdad es que solo la entiende Soba. 4K para Miswell. Vamos. Muy bien. Tú en tus 13. No te veo a ti fragueando ni nada por el estilo. Estás haciéndolo bien, Nuke. Me gusta cómo juegas, tío. No eres el típico frag, estás haciendo bien tu rol. Eres Strongholder. Strongholder es el que se mantiene férreo en una bomba. Rocoso. Me gustas, tío. Bien. Recoge tus bártulos. Vale, vamos a ver cómo lo planteas. Quiero ver sobre todo
¿Ves? Te lo han roto antes, ojito. A lo mejor estos rangos les da igual, pero te ha tirado la flecha a propósito. Se ha pedido las flechas de Jomba, yo creo. A lo mejor solo, o las ha tirado a pelo, vete tú a saber. Vale, esa cámara, mira, has cambiado de spot. Esto está bien. Yo, sinceramente, empezaría a mirarme más cámaras, ¿eh? Yo no soy experto. Mira, te recomiendo, por ejemplo, a LinePro, que es español. Su streaming tiene un montón de cámaras y tal. Y pues una pon alguna ras de suelo, pon una por aquí que hay. Hay un montón de cámaras guays que puedes encontrar. No soy experto. En Cypher, en todo lo demás sí. Ah, es broma. Pero sobre todo es buscar un poco de sentido. Spike colocada. Vale, a ver. Es lo que te digo. Queda una No, menos. ahí, eso es una situación de meterle una ráfaga de 3 o 4 balas, no de hacer una manguera, ¿vale? No de hacer un spray. Lo has hecho y lo has controlado bien, pero también date cuenta que a partir de la 7ª bala, Queda una menos, fíjate, amigo. cuando empieces a disparar, antes de que te frasee tu compañero, no aquí. Quiero que veas esto, mira. Te lo voy a poner a cámara lenta para que te des cuenta de la historia. Uf, esto no, que entonces no llegamos. Vale, aquí. Colocada. Bien colocada, fíjate. 2, 3, 4, 5. Mira, aquí, en esta bala que le has metido, has dicho, hostia, qué bala. Que sepas que aquí no tienes el este activado, ¿vale? Pero tienes una opción que te avisa, a veces un pivotito y la mirilla, que desaparece la parte de arriba, y cuando desaparece la parte de arriba te informa de que a partir de entonces de X bala el recoil es aleatorio. Pues que sepas que la bala que le has dado de chola ha sido por RNG, que es factor aleatorio, factor random. Entonces, funciona un poquito así. Tú tienes una mirilla y tienes un círculo alrededor de la mirilla, ¿vale? Entonces, alrededor de esa mirilla, el arma tiene una dispersión a partir de la 6ª bala y te puede ir a cualquier lado de aquí, ¿vale? Tiene como un spray que va hacia un lado o va hacia otro, ¿vale? Esto os lo explicaré en el vídeo de Lime. Pero significa que cuanto más lejos estés, si tú tienes al pivotito aquí, ¿vale? Y tienes aquí su cuerpo, y tú le apuntas aquí con la mirilla y lo tienes muy cerca, por mucho que se disperse, todas las balas le van a dar y te da igual que pasa a la cabeza. Con lo cual, por eso de cerca da igual que le estés dando, que le metas todo el spray, porque por mucho RNG que haya, si tú estás apuntando al centro de la cabeza, toda la dispersión le va a ir dentro de la cabeza. En cambio, tan lejos, la dispersión está aquí, con lo cual te puede ir un montón de lados que no es cabeza. Conclusión, le has dado un poquito de suerte, aunque estaba bien apuntado, pero le has dado por el factor RNG. No pasa nada, ¿eh? Pero yo te informo para que estas cosas las sepas. Y seas consciente a qué velocidad me está yendo. ¿Vale? Que sepas que estas cosas, bueno, pues que pueden pasarte malas pasadas. Repites cable. ¿Vale? No pasa nada. Anda, pues es buen sitio. Pero un poquito caca. Eso va por allá. Vale, vamos con el 8-1. Colocas cámara. Cámara traviesa, ¿eh? Cámara de pared, ¿eh? Se acabó la tontería. Vale, están rotando. Yo ya empezaría a aprender... Sí, rota. Porque no tiene pinta de que esta gente le guste faquear. Entonces, la rotación deberíais hacerla como estabais diciendo al principio. Os han jugado la única ronda que os han ganado, os han hecho un doble contact, pero el resto yo creo que ni se han dado cuenta de que eso es lo que realmente funciona, así que están intentando pues hacer un poco lo que les nace, brota. Tú estás rodeando por aquí. Sinceramente creo que deberías estar con tus compañeros. Son 5 y tú vosotros 3. Entonces no es plan de que os dividáis. Tú deberías estar con ellos, ¿vale? Que a lo mejor no vais a dar la vuelta, da igual, pero al menos estáis juntos y a las malas guardáis. Pero aquí les estás obligando a que 2 tíos defiendan a 5. Me parece un error muy claro. Vale, independientemente de que luego te salga un tío por aquí, porque esta gente es muy mono. Pero yo me pondría con ellos. ¿Ves? Ahora tus compañeros están muriendo y tú estás abandonándolo a su suerte como si... Solo queda un jugador. Vale, pues esto... no creo que te la hagas, la verdad. Te quiero mucho, pero lo veo complicado. Y has conducido tú un poco también esto, ¿eh? O sea, aquí tienes mucha responsabilidad. Efectivamente, ahí no tenías mucho que hacer. Cable. Vale, 2 cables. Veo un poquito lo mismo, así que voy rebobinando. A ver si hay un poquito de acción. No ves a nadie. Vale, como no ves a... Omen está parado. No sé cuánto lleva para Omen, pero me acabo de percatar que Omen está AFK. Creo que tú eres el chico que me dijo
que Omen estaba FK. Y me parece interesante. Me parece interesante porque esto es una situación real que vivís mucho en unos partidos. Un +1 le ponéis a Nun por el chat en solidaridad con él si habéis sentido esto alguna ranked. Y voy a seguir coacheando, pese a que esto es un poco raro, coachear cuando hay un FK, un tío parado en base, para ver qué haría yo en este caso, ¿vale? Bueno, esto lo traigo. A ver, sabéis que hay un tío menos, ¿vale? Entonces, ahora mismo, como tenéis un tío menos en defensa, lo que tenéis que priorizar es intentar adivinar dónde está la rotación lo antes posible, ¿vale? Con la intención de que cuando entren los 5 tíos seáis 4 defendiéndoles y no 2 o 3. Vale, entonces yo a lo mejor colocaría un cable ahí, eso bien. Y asomaría un poquito aquí con una cámara un poquito agresiva y me iría. Por ejemplo, si solo ves a uno te vas, porque uno solo no creo que te entre. Entonces yo pondré una cámara ahí, que te rompen 4 o 5, llama a la rotación. Venid. Que no te rompe, que solo ves a uno, no te rompe nadie, rota del tirón. Yo rotaba ya de tirón. Me vale. A mí esto me vale, ¿eh? Me vale. Vete. Omen le dan como atisbos, ¿no? Yo lo atravesaría. No pasa nada. Tienes que buscar una baja. Hazlo. No es ninguna locura. Te puede matar seguramente, pero no pasa nada. Pero estaba bien hecho. O sea, te sale mal. El tío es un tryhard que duro, ¿no? Pero bueno, al menos has aprendido que ya eso no lo vuelves a hacer. Pero tiene sentido en tanto que, joder, somos un tío menos y si les pío por detrás puedo ganar la ronda siendo un tío menos. Entonces, siendo un tío menos tienes que jugar con esas decisiones. Lo que sí es que no repitas esa misma decisión. Pero no está mal, de verdad. Estas son las decisiones que digo que a priori están bien, aunque el resultado haya salido mal, ¿vale? Seguimos con el replay. También es verdad que has asomado un poco tochito, ¿eh? Las cosas como son. Has asomado un poco como... has asomado la cabeza. ¿Hay alguien? Tienes que haber asomado como más veloz. Con más confianza, ¿vale? También te lo digo. Pero no pasa nada. Let's go. 9-3. Me da a mí que esto va a ser la remontada épica. Pero claro, con una FK... Es que tú me suena que me dijiste que tenías una FK. No obstante, yo voy a seguir viendo la demo porque eres sub, tío. Y del sub yo mato por mis subs. Vamos allá. Vale, yo ahora mismo, con una FK... me daría un minuto para cagarme en la FK. Un minutillo, más o menos, de reloj. Tío, este Omen, es que siempre es Omen. Además es que siempre es Omen, tío. Siempre son todos los Omens, tío. ¿Qué coño pasa con los Omens, tío? No pasa nada. Vamos a centrarnos. Ahora mismo atacan stack. Pones el cable por si os pusean, pero da igual que os puseen o no. Yo atacaba del tirón. La de la grulla, tío. Díselo. Report Omen. Vale, este es el minutito. Unos gritan por el TeamSpeak, como yo, se desahogan con el streaming y tú le reportas como un noble. Me gusta. Vale, la cámara, es hora de atacar. Ve con ellos, júntate con ellos, te necesitan firepower. Y te necesitan a ti. No me hagas el camaritas en esta ronda, ¿eh? Nunk. Vale, bien, te acercas con ellos, vale. Tiene que ser una entrada rápida, ¿vale? Tienen a Cypher. Tampoco os puedo preocupar, está entrando solísima. Esa cárcel pichín pichán, ¿vale? Es una cárcel, digamos, rara, pero bueno. Entramos, te colocas, hay que limpiar oscuro. Limpiar oscuro primero, limpiamos oscuro. Vale, bien, ahora ya, ayuda a los de arriba. Vale, le estáis dejando un poco plantando solo. Ha matado a Omen, sabes que están en respawn, ¿vale? Tenías que avisar esto. Ahora mismo ha dicho, hay uno en respawn. Como sabéis que es un 4 contra 4, yo habría jugado, le he dicho, piqueamos, porque sabéis que es un 4 contra 4. Pero no pasa nada. Creo que a lo mejor eso es un poco más de rango alto. Vale, nos matemos aquí, crossfire, nos queda otra. Ahí tienes que asomar con él. Oh, madre mía, el Fénix. Pero qué rangos. Vale, no pasa nada. La entrada ha sido buena, más o menos. Pero tienes ya que ir. Me estáis ya cogiendo el orbe. Ya has llegado al punto de que le quitamos hasta el cable. Ya veo, estás pensando en qué comprar, ¿no? El cable no lo priorices. Una frenzy. Bueno. Mira, el escape va de lado. Dile algo porque no tiene sentido. Daros cuenta que esta decisión os va a casar en economía al equipo. Porque la siguiente tú no vas a poder comprar no sé qué. O sea, tú vas a poder comprar, él no. Esta decisión, dejarle hacer esto, es una cagada. La verdad. Y más tú habiendo dejado la frenzy. Está jugando él solo. Que luego a lo mejor se la hace, ¿no? Pero a priori no tiene mucho sentido, la verdad. A menos que, claro, que venga este y te haga eso. Claro. Ojalá la ganéis. ¿Omen ha vuelto o no? Omen está fuera. Le habéis fameado, es verdad. Vale, tenéis la de ganar. Esto es extrañísimo, de verdad. Estas cosas... A ver. Insisto. Estas cosas pueden pasar. Es como lo de atravesar un humo. ¿Lo atravieso o no lo atravieso? A ver, hay situaciones en las que es preferible atravesar o no. La AK Hero o la Vandal Hero yo no lo veo bien, la verdad, no te voy a engañar. Ellos han jugado como unos chimpancés puseándos porque no se podían imaginar que tenéis una Vandal
Y el pibe este, la verdad, es que, sobre todo este, el de la Eagle, ha matado a uno y a otro. Que lo habréis matado también sin... Le habréis matado también sin esto. De hecho, vamos a ver cuánto daño ha generado este. Ah, no, se ha llevado 4 kills. No, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho bien. Las cosas como son, lo ha hecho muy bien. El primer kill ha sido el de apertura, ha sido de la Killjoy, me parece, con una Eagle muy buena. No, ha sido Raze, ¿no? Me parece que ha sido Raze. Ha sido un poco loco, pero se ha dado un respiro, la verdad. Las cosas como son. Pero yo no habría tomado esa decisión. La decisión, ya os digo que a priori no es buena idea. Si no, no imaginéis a los equipos profesionales diciendo, no, compras tú solo Vandal y tal. No se hace. Eso se hace en raras ocasiones cuando el score está muy prieto y tienes que jugártela. Si no, y con una diferencia de un 10-4 yo no lo haría. Pero se ha salido bien, así que no se puede decir nada. Vale, vas a poner el cable y te juntas con ellos, ¿vale? Tenéis que jugar juntos. Lo bueno es que el AFK os ha caído prácticamente en la zona de... En la zona de atacante, que sufres menos que en la zona de defensa. La zona de defensa es más jodido tener un AFK. Porque es un punto... Si ya tienes desventaja de jugadores cuando te atacan en tu bomb site, con ataque ya no te imaginas, ¿sabes? Pero en defensa no te imaginas, porque con una AFK, mira, te está avanzando, da el call de que están avanzando. No lo has dado. Tus amigos te están diciendo que go A. Tú estás haciendo aquí la de la inspección. Todo esto es info, ¿eh? Tienes que dar un montón de info que no estás dando. Wait. Ya, pero Wait no dice nada. Wait es caca. O sea, tienes que decir que uno ha puseado en A. No sé si se lo va a encontrar esta o lo han matado, no lo sé. Claro, de hecho... Coño, es que se está liando mucho y tienes mucha responsabilidad. No te voy a engañar, que tienes mucha responsabilidad con lo que ha pasado. Tú podías haber dado una información clarísima de que todo el mundo rotara y que Garden estaba limpio, que había puseado uno y tal. Y mira cómo se os ha complicado la ronda por no dar esa información. Aquí te culpo. Hermano, lo siento, pero esta ronda tienes mucha responsabilidad. Tienes que darle información. Sí o sí. Un wait no vale de nada. Un wait no les estás diciendo que les pusean por detrás, que tienen todo Garden limpio, que si tienen Garden están haciendo un stack o te están puseando por aquí. Tienes que ser muchísimo más concreto con tus compañeros. Y ellos te estaban hablando. No me quedan cargas. No pasa nada, te quedan cargas. Vale, vamos a poner una cámara agresiva. Vamos a ver qué hacemos. Vale, te tiran flecha, bien. Madre, qué flechas tiran, tío. Recarga. Ese está jugando muy solo y estáis shifteando mientras él juega agresivo. ¿Veis? Estas son cosas muy de oro, ¿vale? Estas cosas son de oro, de rangos bajos. Fijaos, el tío está peleando esta zona, toda la zona de pizza y de lobby y demás, y vosotros estáis aquí shifteando. Él está loco, es un mono, no te lo niego, pero lo está jugando. O sea, es Raze, está intentando buscar una kill, ayudarle, al menos. No sé, un poquito de misericordia. También estos están puseando, seguramente por la confianza de que sois 4. Yo lo aprovecharía en mi lugar, en su lugar. O en vuestro lugar. Se acabó la tontería. Vale, tiene ulti, a pusearle del tirón. Eso es, y lo matas. Vale, te han hecho la triquiñuela. Pero estaba bien hecho, ¿eh? Vamos. Es que hacen cosas de rangos altos. Y luego, bueno, de rangos altos. Seguramente el crossfire ese que se han montado no era una baiteada. Simplemente el otro venía por ahí. Ah, yo te ayudo, chico. Pero luego hay otras cosas que hacen que son extrañísimas. Pero bueno, hay que adaptarse al juego. Vale, yo ahora mismo lo que diría al equipo es que les esperemos, que están puseando. O sea, es que os han visto las dos rondas anteriores, han puseado. Veo que por tu nivel de respiración te estás tilteando. No pasa nada, hermano. Nunca. Sé fuerte. ¿Os falta algo? Renuncia al segundo Kevlar. No sé yo si me gusta esto, ¿eh? Lo necesito. Ah, ¿se la has comprado a él? Dios mío, tío, qué buena gente eres, tío. Joder, bro. Grande, bro, grande. Vale, vamos a ver cómo te lo montas. Camarita ahí. Pim pam. Vale. Mi definitiva no está lista. Definitiva casi a punto. Vais a entrar el tirón. Yo lo veo bien. Es que ¿por qué? ¿Por qué va tan solo, tío? Ha asomado un poco la puntita, yo creo, ¿no? El Fénix. Vale, miras medio. Me he quedado sin visión. Es que el problema es esto. Que estáis perdiendo la visión de esto. ¿Sabes? De toda esta zona que os pueden pusear.
Tú creo que eres el que pinguea. No, no estás pingueando tú porque veo tu pop. No es esto. Pero veis, esto es lo que me preocupaba, que pusearan. Por eso te digo que ahí o aguantáis mapa o entráis en una bomba rápido. Pero esto de guarrear ahí es absurdo. Porque os va a pillar por atrás. Claro, ahora vais a guardar, ¿no? Ya no sabéis ni qué hacer. Volvéis. Bueno. No sé, es raro. Tiene mucho control de mapa, vosotros no tenéis ninguno. Tenéis que ir en parejas, lo único. No tenéis que llevar tanta separación. Mucho más juntos, mucho más juntos. Dile que te espere. Quedan 30 segundos. A ver, si son listos, jugarán 2 y 2. Muy próximos 2A y muy próximos 2AB. Pero claro, son estos rangos. ¿Vende nada del tiro? No, habrá uno seguro. Uno hay seguro. No. Hay hasta 3. 3 había estos. Es que es una locura el de estos rangos, tío. También te digo que habéis entrado como Pepito por su casa, ¿eh? O sea, era claro que uno había a ver. Entonces tenéis que entrar un poco. No puedes ir por medio del bomb site. Limpia a la derecha, te pegas a la derecha, miras la izquierda. Él se pega donde la puerta, la cierra. Habéis entrado también muy rollo Mufasa, ¿eh? Y este que deje de pedir. Deja de comprarle, tío. Valórate un poco, hermano. O sea, te va pidiendo como si fueras aquí Papá Noel, tío. No le des nada, tío. ¿Pero qué es esto? Bueno, sí, una clase, venga. No cojas el ultimate siendo Cypher, tío. Es una cochinada de partida porque la tenéis ganada, la verdad. Me duele por vosotros. Pero también es verdad que no os estáis haciendo fuertes donde tenéis que haceros fuertes. Se están puseando. Has comprado arma todas las rondas, ¿eh? Vale, ¿ves? Ya sabes que este pibe te está puseando y al menos la has holdeado y bien. Yo le holdearía en un pixel más cerrado, como por ejemplo Kiosco. ¿Por qué? Porque no puede huirte. Vale, bien, 2 kills, juntaros. Ahora hay que juntarse, no jodáis. Espera a tus compañeros, vale, os juntáis. No os juntáis porque va a morir, no. ¿Ves? Es que os tenéis que juntar. Pero es que parece... Vale, ¿sí? ¿Lo están los 3 ahí? Fría entrada. Cierra la puerta si quieres. Pero avísalo a los compañeros. ¡Ay! Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué van a por él? No, ay Dios mío, ¿qué está pasando? A lo mejor les pilláis hasta desprevisto, pero esto es una locura, ¿eh? Cuidado por aquí. Vale, tienes uno ahí. Sí. Eso es pusear para cortar rotación, ¿vale? Pero ya te digo yo que tus compañeros ni plantar ni gaitas. Se ha puesto Fénix también a pusear medio, no tiene mucho sentido, pero bueno. Es que no se enteran de nada, ¿no? Por lo que veo, los defensores. La verdad es que es una partida un poco rocambolesca. Es que... A ver, es verdad que son los rangos estos. 3 de 5. Y hay cosas que tú no puedes evitar, como por ejemplo no des ningún ángulo por limpiado y todo eso. Queda un enemigo. Pero tampoco te diría... O sea, también te diría que habéis jugado mal muchas situaciones, tío. O sea, Reis lo ha regalado, cuando no le juntabais juntos a la Reis, el no pusear juntos. Cuando holdeas, por ejemplo, aunque le hayas matado, no es buen sitio para holdear. Te estás jugando a line cuando tienes menos firepower. Pégate aquí y si él pusea le pillas de espaldas y además ahí no te puede huir. Le vas a pillar en movimiento. Otra vez pidiendo banda al tío. Es español. Puedes saber en español. Eres muy buena gente. No, tío, te lo digo en serio, tío. Me pareces muy buena gente, tío. Vas aquí como una hucha humana, tío. Dando a todo el mundo, strongholdeando. Omen ha vuelto, pero se ha ido. Omen quiere volver. Vale, te viene, ¿eh? Te viene, le oyes. Tienes que avisar de que están en medio. Tienes que avisarlo. Porque tenéis que hacer o un push B o ayudarte a retomar esto. Claro, es que ves, no le estás avisando. Eso está mal, bro. Eso, ahí tienes que ayudarles, ¿eh? Ya qué ronda, ¿no? Si no sabéis cómo evitarlo, preguntad sin miedo. Vale, se ha vuelto a ir, Omen. De todos modos, a nivel de aim te veo muy superior, la verdad, al resto. Te veo muy bien a nivel de aim. O sea, no igual debes practicar un poco más los... Pues eso, las balas, el meter ráfagas y no tanto tirar tanto de manguera. Pero el spray control más o menos bien. El crosshair placement no es Dios, pero lo tienes aceptable para el rango que tienes. Mira ahora cómo has bajado la... Vale, muévete de ahí.
Vale, te tiras eso. Prisión activada. Vale, muy bien. ¡Eh! Mierda. Va por allá. Pido perdón. Me ha gustado el movimiento que has hecho para salir. Te has ido, bien. Seguimos. Portador del Spike perdido. Vale, ¿ves? Tus amigos intentan entrar. Es que aquí, tío, el feedback general. Bueno, luego lo daré al final del todo. El feedback general. Pero tienes que hablar. Es que te falta una comunicación mucho. Es que haces buenos movimientos. Por ejemplo, esto de pusear medio es un buen movimiento. Sobre todo cuando tienes. O sea, tienes buen game sense. Realmente lees bien el juego. O sea, sabes que ahí tienes que pusear, igual que lo sabías antes y tal. De hecho, antes el fallo era más de tus compañeros que tuyo. Tuyo era un buen movimiento. Ahí le estabas oyendo. Ahí no te obsesiones tanto con la cámara. Ahí la cámara te delata demasiado. ¿Sabes? Y la información prácticamente la tienes que batir en los duelos, no buscarla ahí. De hecho, a lo mejor coloca la cámara ahí y luego te vas al bomb site y desde el bomb site la vas activando y para saber si te viene más por market y tal. Pero si no, no tiene tanto sentido, la verdad. Ojalá se la hagan, tío. Qué putada, tío. Esta era vuestra, tío. Vale, cámara para mirar medio. Te faltan los cables. Principio de ronda teniendo dos cables y ponerlos. Y más una partida de 6-4 contra 5. Esto es un error grave, ¿eh? Aquí deberías haber puesto un cable sí o sí todas las rondas, tío. Y esto es un fallo tocho, ¿eh? O sea, sabiendo que sois 5 contra 4 y que os pueden pusear. ¿Ves? Es que le ha matado el que ha puseado. Es que os está. ¿Ves? Es que le ha... ¿Ves? Esto es culpa tuya también. Lo siento decirlo tan claro porque igual les has dado muchas rondas también. Pero esto, ¿ves? Este push. Y aquí el tío estaba mostrando valentía, intentando asomarme medio y ha sido por un push. Y ese push es responsabilidad tuya. Tienes que cerrar con un cable ahí. Sí o sí, ¿vale? ¿Os falta algo? Pero también te digo, eres un ángel, hermano. Todas las rondas el pavo este te viene a ti, macho. Parece los gatos que hay al lado de mi casa, tío. Cada vez que me ven salen a que les dé algo de comer, tío. Es acojonante. La gente no tiene decencia ni pudor, ¿eh? Definitiva, casi lista. Va por aquí. Vale, vamos a ver. Silence. Cable descubierto. Vale, hay que entrar del tirón prácticamente. One pushing from B. ¿Sabes qué? Vale, bien, bien, muy bien. Lo de avisar de que han roto el cable. Bien, eso es lo... No, pero no te vayas, no te vayas. Entra con ellos. No, esto no lo puedes hacer, tío. Portador del Spike Esto no lo puedes hacer. Tienes que priorizar el entrar con ellos antes de volverte. No te puedes volver a buscar el kill. No, es un kill. Y además mira lo que te... también el Soba se va de lado, tirando el drone en base por así station. Cuando están viendo la C4. Queda un jugador. Vale. O sea, entiendo las intenciones de que... Pero ese tío es un problema. No, o sea, ese es un problema que entiendo que es un problema y que te preocupe. Dice, joder, me preocupa un tío colado. Pero ese tío es un problema que no es inmediato. Es un problema posterior. Primero entrar a la bomba, plantáis y luego simplemente intentar limpiar a este tío. Ya le esperas desde aquí o donde quieras. Pero ayúdales a plantar. No les dejes con la movida ahí, ¿vale? Vale, a ver. Bien esperado el este. Ahora salís y sabéis que os va a pusear. Bien metido el cable ahí. Esto mejor. Vale, bien. No me gusta que le esperes ahí. Si tuvieras un aim loco, que para tu rango, insisto, tienes muy buen aim, todo el mundo. sí que te lo puedes jugar una bala. Pero ahí tiene posibilidad de verte y volver. Clear. Estás entrando solo la bomba y una ventaja de 3 contra 3. No lo estáis aprovechando. Han perdido C4. Esto tiene que salirte de la mente. No tienes la C4 tú. Les estás dejando el marrón de que la recuperen. Top mid. No. Ya os digo yo, esto tienes que... No puedes desentenderte así de la ronda. Este es un momento de intentar recuperar bomba, pero mira el timing, bien, te mueves y la intentáis coger todos juntos. Pero tampoco te he visto comunicarlo, pero bueno. ¿Ves? Quedan 30 Le habéis dejado el segundos. marrón al pobre Tirios, tío. Solo queda un jugador. Vale. A ver. Punto decisivo. Ya te estás titeando, lo entiendo. Please hold and push. Hold and push, bien. O sea, es que realmente lo que tenéis que hacer. Jodeáis, pero el together te ha faltado. Vale, el juntos. Vamos a ver. Yo creo que esto lo hacéis, Porque sí, hay mucho vídeo ahí. Hay mucho vídeo.
Comienzan las O sea pruebas que de combate. es la épica, ¿no? Lo necesito. Just hold. Vale, bien, holdear, bien, eso es lo que tenéis que hacer. Se están pusheando en medio. Tienes que poner cables, por mucho que sea esto. Ah, bueno, no tienes dinero, no pasa nada, pero raro eso de comprar una Phantom sin cables. Yo hubiera preferido bajar de tier. Da igual, jugar a que os haga el Lo que pasa es que con el aim que tiene igual no lo mata, ¿no? Ahí. No. Se acabó la Vale. tontería. Lo matáis y corriendo hacia él. Ah, no, déjale pasar, ahí déjalo pasar. Madre mía, van de lado, los del otro equipo. Recarga. Pushearle al ultimate, está abajo. Viene esa flash. Muy bien. Y esta es vuestra. Pero veis, esto es lo que se pedía hacer desde hace muchas rondas, aguantarle simplemente. También tú tenías que haber cerrado un poco el cable, ¿no? Go. Vale, go away. Ahora todos juntos. Bien, esto es lo que tienes que haber hecho mucho antes, tío. ¿Ves? Con ellos juntos. Tú ya has gastado tu utilidad, entras primero. Muy bien, tío. Esto sí. Esto es otra historia, tío. Juntos, ¿ves? Tenéis que aprovechar esto. De que seréis uno menos, pero si entráis A o entráis B, os vais a enfrentar a 4 contra 2. Ya está, no tiene más tu tía. Y donde lo vais a pasar duro es después. Vale. Vamos con el overtime. Omen ha vuelto. Omen lo intenta, pero no puede. Omen está fucked. Eso va por allá. Esto va por es buen sitio. Me gusta más lo de la caja, de colocarla ahí. Es que el Omen no se mueve. Es que es muy complicado esta partida. ¿Qué te da a ti la sensación? De que si no ha visto a nadie con la flecha van a intentar entrar. Con lo cual deberías haberlo dicho, que lo has dicho Steps A. Pero era más que Steps, has oído cosas. Has oído una flecha, has oído un Fénix. Ya sabes que hay 2 mínimo. Esa. Se ha quejado el tío. Se ha quejado el tío cuando le era el que cubría short. Flipo en colores. Difícil. Difícil, la verdad. No te voy a engañar. Cambiando de Punto lado. decisivo. ¿Pero cuántos overtime hubo? Vale. Vale, vamos entonces con esta ronda. Aquí te faltan cables, ahora los pones, pero... Claro, es que veniendo toda la zona de B no tiene mucho sentido que pongas el cable. Vale, lo pones ahora. A mí no me gustan estos cables, la verdad, me parecen un poco trambólicos. Pones este cable y se acaba la tontería. O un cable aquí y otro aquí, o un cable aquí si vais a acabar directamente en A. Pero poner un doble cable ahí y renunciar a todo el control de mapa me parece una putísima locura. Bueno, a menos. Vais a matar a un enemigo, 4 contra 4. También están muy locos de ellos no jugar safe. Esto es un cuello de botella, no os conviene pelear ahora, porque os pueden tirar de todo. Arriba. Prisión activa. Efectivamente, no os conviene. Os vais a ir, ¿no? ¿O no? Deberíais iros. Vale, os han spoteado, ¿vale? Ojo peligro, saben que estáis aquí. Entonces van a rotar todo el mundo hacia aquí. Todo el mundo va a rotar hacia aquí. Deberíais iros. De hecho, vale, que yo sí está yendo. Drone, vale. Os van a limpiar. Vale, os escondéis del drone. Bien. Vale, bien, os escondéis del drone. Vale, se creen que esto está Quedan 30 limpio. segundos. Se creen que esto está limpio. Y seguramente se puedan ir. Entonces ahora sí que... Vale, y ahora, perfecto. Ahora tenéis que entrar en A en silencio, al contact. Vale, este no se lo espera. Un Bien. enemigo menos. Si son listos no debería haber nadie más, pero seguramente haya porque no son listos. Limpiarlo por si acaso. Bueno, planta porque no tienes tiempo. Perfecto. Ella se queda fuera. Bien. Dado la spike. Vale. Flecha. La rompemos. Ah, oh, muy bien que te das cuenta rápido de que no es buena. Vale, vale, bien, bien. Vale, muy bien. 3 balitas. Muy bien, mi niña. Bien como has disparado, pero la forma de asomar nunca es agachado y moviéndote, sino sales y te agachas, ¿vale? Para la aceleración que tienes inicial, que sea mucho más rápida. Pero muy bien las 2 kills, muy, muy bien. Ahora tenéis que jugar juntos. Ah, tenéis que jugar juntos. Él tiene que... No es tampoco culpa tuya, pero entended que ahí tienes que decirle play together o algo por el estilo. Y por favor... Vale, empate. Empate, bien. Muy bien, esta ronda muy bien. Os la habéis sacado sobre todo por verlo del drone, darle falsa info y volver. Perfecto. Cambiando de lado. Draw. Vale. Vale, vale, perfecto. Vale, bien, me gusta.
vamos a ir feedback general, que yo te diría. Movilidad, no la veo mal para tu rango, la verdad. Podrías agilizarte un poquito más, dándote más confianza. A veces cuando tienes que hacer rotaciones y tal, sacar más el cuchillo para moverte y cosas así. Utilizar más los strafes en las paredes para comprobar si hay alguien, ¿sabes? Y no hacerlo tan a pelo. Pero bueno, más o menos bien para el rango. Pero hay mucho margen de mejora. Hay también, sobre todo, el tema de los flicks y el tema de bala bala, ¿no? Y luego, de AIM... Te veo por encima del nivel oro, la verdad. O sea, me parece que apuntas bien. O sea, no apuntas a la cabeza, pero sí es verdad que tienes buen spray control, con lo cual sueles ganar casi todos los duelos que te he visto. Me ha gustado. Creo que tienes más aim del que es un oro 1, ¿vale? Pero bueno, luego sabrá la gente diciendo, no, pues yo creo que yo soy oro 3 o lo que sea y soy mejor. Pues posiblemente. Yo a nivel general de aim te veo muy bien, pero tienes mucho margen de mejora. Me refiero sobre tu rango, ¿vale? Luego, tema de cosas de Cypher. Hay varias ideas que tienes bien, pero que tampoco creo que llegues a entender bien el propósito de Cypher. Cypher es un strongholder y eso lo haces bien, porque no pusheabas cuando la gente está buscando kills, pero hay veces que sí que tienes que intentar pushear el mapa para coger información para tus compañeros, porque no olvides que eres un spoteador. Y entonces, cuando veas la escena muy parada, o rotas o puseas también para coger info. No tengas miedo a hacerlo. Si te matan una o dos veces, no lo hagas. Luego, cambia un poquito las cámaras y búscalas con más sentido. No dejes que te las destruyan al principio de ronda. Al principio juega las más pasivas, luego lo vas intercalando una con una más. Siempre es mejor meter una pasiva y luego una agresiva, porque si desde el principio les enseñas que tú pones la cámara aquí, vendrán solo para rompértela y luego se irán. En cambio, si les enseñas que las cámaras al principio las pones aquí, luego porque al principio ellos siempre juegan a tantear mapa, cuando vean que no las pones, pues cuando no vayan ahí te darás cuenta muy rápido. En cambio, si tú las pones siempre aquí y se lo enseñas, cuando ellos quieren ir B, el típico listo que está rompiendo la cámara dirá, vale, espera, rompe esta cámara y luego se va para allá, con lo cual no te estarán dando información, ¿vale? Luego, en ataque tienes un buen game sense, es decir, lees bien por dónde puedes entrar y mal, pero no lo transmites nada bien al equipo, tío. O sea, nada. Y muchas rondas se han perdido por no transmitir bien la información, tío. Yo creo que eso es un fallo grave que tienes que mirarte, porque ya he contado 3 o 4 rondas que has condenado a tu equipo a perder, ¿vale? Por eso. Por no transmitirlo bien. Pero en cambio sabes muy bien por dónde meterte y eso la verdad es que está muy bien. O sea, el game sense es muy bueno para lurkear, pero te repito que la función del lurker no es solo cortar la rotación y matar a alguien, sino también darle información a tu equipo. Si no se la das, de nada sirve, ¿vale? Intenta a veces... Es decir, en ataque, en ciertas situaciones sí que te he visto buscar más solo plays y en otras, pues en cambio te he visto como muy strongholder. Sobre todo en defensa, creo que lo has jugado mejor que en ataque. Si me lo permites, ya te digo que yo donde me enfocaría más es en el ataque más que la defensa con Cypher. En ataque además te he visto que muchas veces no cerrabas el mapa. Tienes que cerrarlo siempre, tío. Es un must, incluso con cables distintos. Pero hay veces que directamente ni lo cerrabas. Te ibas B y ya lo olvidabas, el tío puseaba. Entonces esas cosas tienes que mirarlas, ¿vale? En overall, muy bien, una buena partida. Ya te diría que en line bien, movilidad bien. Simplemente el personaje, que sepas que lo tienes que cerrar un poquito más. Y también el hecho de que te comuniques, tío, ¿vale? Y nada, tío, suerte y bien jugado.